Jóvenes, buenas tardes. Vamos a, vamos a hablar un poquito de su materia de ecología. Bueno, ya en su momento ya hemos platicado que les he dado otras materias, ¿verdad? Y también nos va a tocar impartirles ecología, ecología 1. Bueno, es una materia, miren, es una materia que se va a prestar para poder un poquito interactuar un poquito más con ustedes, ¿de acuerdo? Llevo más o menos una temática en la que yo llevo un poquito la batuta en las otras materias, ¿verdad? Como ustedes ven, pues les doy 4 materias. Y esta materia se presta un poquito más para que ustedes interactúen conmigo, ¿sale? Bueno, yo les voy a dar una introducción y sobre estos temas, pero a final de cuentas, como les comenté por ahí en el reglamento de la materia, pues en esta materia vamos a tener la posibilidad de exponer en PowerPoint, ¿verdad? En, eh, en equipos, ¿sale? Según el número de alumnos que seamos. Y las especificaciones se las di un poquito por allá en, eh, en el reglamento interno, ¿sale? Bueno, entonces, yo les voy a dar una base ahorita de lo de ecología y algunos conceptos. Por ahí a lo mejor van a ser una o dos clasecitas, una o dos sesiones, y luego ya comenzaríamos con las exposiciones. Les voy a facilitar yo el material. El material pues lo van a tener que tener físicamente, ¿verdad? Yo se los voy a dar físicamente ahí en la escuela. Ahí lo podemos entregar o dejar encargadito. Y ya pasaría a lo mejor una persona por él y ya le harían a ustedes el fotocopiado y la distribución, ¿de acuerdo? De acuerdo a los números de equipos que vayamos a participar y que se les asigne el tema, ¿de acuerdo? Bueno, entonces comenzamos. El propósito es básicamente que en la materia de ecología se utilicen conceptos que se tienen de química, de biología, de matemáticas, de humanidades, de sociales y de ciencias experimentales, ¿sí? Todo esto se conjuga en la ecología. Y como ustedes ya tienen estos conocimientos, pues podemos interactuar un poquito más en esta materia, ¿sale? Para comprender los fenómenos ecológicos, ¿de acuerdo? Introducir al alumno en la problemática de la ecología actual que vivimos, ¿sí? Para ayudar a la solución de problemas que tenemos a diario, ¿sí? Lo que se quiere es que ustedes comprendan cuál es el rol que tiene la humanidad en esto de la biodiversidad, ¿verdad? ¿Qué tanto impacto tiene? Bueno, hablando concretamente la, mm, de la unidad 1, tenemos que la historia de la ecología nos dice que su propósito es que el estudiante conozca cómo surgió la ecología a través de la historia, ¿sí? Y que valore los acontecimientos que fueron significativos para que se hiciera una ciencia, ¿sí? Porque tiene relativamente poco, ahorita vamos a hablar un poquito, bueno, como ciencia como tal. Eh, Hay que tomar conciencia de que la educación ecológica debe de impartirse desde que somos niños, ¿verdad? Pero a veces pues hay ciertas deficiencias, ¿sale? Bueno, la ecología, ¿qué es la ecología? La ecología, hablando de vocablos, quiere decir oikos, quiere decir casa y logos tratado. Entonces, quiere decir que es el estudio o el tratado de la casa de los seres vivos, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, hablando un poquito de historia, el primer sabio, en este caso, iba a decir científico, pero no exactamente, sino que más bien filósofo. Este, Ustedes recuerdan el mayor filósofo de todos los tiempos, pues es Sócrates, ¿verdad? Su alumno Platón y alumno de Platón fue Aristóteles, que tuvo ya mucho más que ver con estas
cuestiones naturales, porque aquellos eran más filósofos, pero este ya tenía, bueno, hablando de Aristóteles, era un poquito más hacia la biología, hacia las ciencias, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces tenía un discípulo Aristóteles que se llama Teofrasto, que por cierto, como anécdota, Alejandro Magno también fue discípulo de Aristóteles, ¿sí? Eh, bueno, y fue el primero que quiso estudiar no solo a los organismos, sino también cómo interaccionaban con su medio ambiente, que es básicamente lo que es la ecología. Ahorita vamos a ver la definición de ecología un poquito más adelante, ¿sale? Luego después, ya varios miles de años después, Isidoro Geoffroy, en 1859, propone el término etología. Etología. La etología se refiere al comportamiento de los animales, al comportamiento de los seres vivos en general, para el estudio de las relaciones de los organismos dentro de la familia, la sociedad y la comunidad, ¿sí? O sea, cómo interactuaban estos organismos, ¿sí? Tiene mucho que ver con la ecología. Y por último nos encontramos con Ernest Haeckel, o Haeckel, en 1834 a 1919, era un zoólogo, es decir, mm, un veterinario, ¿verdad? Alemán, que acuñó el término refiriéndose al estudio de las relaciones entre los organismos, manejando los conceptos de ambiente orgánico e inorgánico, ¿sí? Nosotros sabemos que hay ambientes vivos, ¿verdad? Medios ambientes que tienen que ver con la vida y medios ambientes que no tienen nada que ver con la vida, como por ejemplo el sol, el viento, la temperatura, etcétera, ¿sale? Y afirmaba que un organismo cualquiera presentaba relaciones de tipo positivo o amistoso y de tipo negativo o amistoso. Es decir, todos los organismos tienen algo que los permite crecer y adaptarse o algo que se los impide, ¿sí? Apenas a finales del siglo pasado los científicos establecieron la interdisciplinaridad de la ecología. Como les dije yo, tiene mucho que ver con las matemáticas, biología, química, etcétera, ¿sale? Bueno, entonces, ¿quién es el padre de la ecología? Pues es este señor, Ernest Haeckel, ¿sale? Y nos vamos aquí a bueno, desde un punto de vista más enciclopédico podemos definir como la ciencia que estudia las condiciones de existencia entre los organismos vivos, así como las interrelaciones entre ellos y su medio ambiente. Es decir, en otras palabras, ¿qué es lo que estudia la ecología? La ecología estudia las relaciones entre los seres vivos, entre uno y otro ser vivo, y su medio ambiente. ¿De acuerdo? Eso es lo que estudia, a final de cuentas. Bueno, este es Ernest Haeckel, el padre de la ecología. Como les dije yo, a finales de 1800, inicios de 1900, pues es una disciplina relativamente nueva, ¿verdad? Ok, bueno. Luego, hablamos un poquito de la educación y la formación ambiental. Bueno, dice que no solo consiste en escuchar y leer acerca de temas ambientales, no solamente en eso consiste la ecología, sino practicar decisiones y formular un código de comportamiento de respeto hacia el ambiente. O sea, por mucho que platiquemos esto y lo otro, si saliendo vamos a aventar las botellas, pues no nos va a ayudar mucho el haber visto la clase, ¿verdad? De lo que se trata es de saber y aplicar, ¿verdad? Esas decisiones. Y saber que es por nuestro bien, a final de cuentas, ¿sí? Bueno, hombre y naturaleza. Dice, es una controversia esta relación, pues, debido a que se cree que el hombre debe sujetar a la naturaleza y destinarla a su servicio. Sí, nosotros somos inteligentes, ¿verdad? Y entonces nosotros hemos podido modificar el medio y modificar la naturaleza a nuestro favor, porque somos inteligentes, ¿sí? Pero por otro lado, la otra versión nos dice que el hombre debe respetar ciegamente la naturaleza sin intervenir en ella. Hay gente que dice que lo natural es lo mejor, ¿verdad? No intervenir ni en los animales, ni en las plantas, ni en dónde vivimos, etcétera, etcétera. Entonces, es muy loable, ¿verdad? Estas dos versiones, una que hay que hacer nuestro el medio ambiente y otra que no hay que meternos con él. Pero yo me quedo con esta última versión que dice que el hombre debe ejercer un dominio correcto sobre la naturaleza. Para eso está, a final de cuentas, ¿verdad? Y por eso somos inteligentes.
Su inteligencia le permite utilizarla, pero no olvidemos que el hombre pertenece y vive en la naturaleza, por lo tanto debe preservarla y respetarla. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros está bien, eh, está bien intervenir en la naturaleza, está bien eh, beneficiarnos de la naturaleza, pero lo tenemos que hacer inteligentemente para no acabarnos nuestros recursos, ¿verdad? Sí, eso es lo que dice aquí. Bueno, en un primer momento, esta relación hombre-naturaleza, el hombre se beneficiaba de un producto directo para sobrevivir, es decir, cazaba solamente lo que se iba a comer, no había refrigeradores, no había muchas cosas para poder preservar las cosas, ¿verdad? Pero en tiempos más actuales se usa para tener poder capital. Miren, por ejemplo, esta imagen. En esa imagen, bueno, pues nos ponemos a dar cuenta que hay un chorro de vacas que se mataron, ¿verdad? Y que pues a lo mejor muchas serán vendidas y otras no se van a echar a perder, ¿verdad? Y de lo que se trata aquí no es de que comas o no comas, sino que se haya vendido o no, ¿de acuerdo? A eso se refiere con el poder capital. Bueno, lo cual nos hace pagar un precio muy alto por lo que llamamos progreso, ¿sí? Entonces miren, aquí estas personas pues cazan lo que se van a comer, ¿verdad? Respetando obviamente el animal, ¿verdad? Porque lo quieren mucho porque les da la comida. Y aquí pues incluso los animales son maltratados, golpeados, etcétera. Porque pues nomás lo que se busca es que llegue el dinero, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, se dice que la educación ambiental surgió a partir de la historia natural, ¿verdad? La cual benefició el avance de la biología, ¿sí? La historia natural de la enfermedad la veremos en Ciencias de la Salud y se refiere a la evolución de cómo van creciendo las enfermedades y las patologías. Así ha pasado con el medio ambiente. Por eso, hablo un poquito acerca de esto, ¿sí? En la década de los 30 se realizaron diversos trabajos en Inglaterra de Ovin en Estados Unidos y Odum sobre los ciclos de los nutrientes. Y fue como el parteaguas para comenzar un poquito con la ecología. Eh, los ciclos de los nutrientes es el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, que si no se da en la tierra, pues después ya no tiene los suficientes minerales y ya no se puede pues realizar, por ejemplo, la agricultura o ya no crece naturalmente ese ecosistema, ¿sí? Entonces se empezaron a dar cuenta de eso, porque obviamente ha habido una explotación en lo que la agricultura se refiere. En los 50, en ciudades como Suecia y Atenas, se presentaron los primeros congresos para la conservación. Obviamente son países europeos que son muy adelantados, y que son primermundistas y que tienen otro chip diferente al de nosotros, ¿verdad? Muchas veces. Nosotros, me refiero a los países tercermundistas o en vías de desarrollo. ¿Sale? Bueno, ¿cuáles fueron los objetivos de la educación ambiental? Sus objetivos fueron crear conciencia sobre el medio ambiente y sus problemas. Eso fue lo que realizaron estos países para hacer conciencia, ¿verdad? Proporcionar conocimientos que nos permitan enfrentar los problemas adecuadamente. Crear y formar actitudes que permitan la participación de los individuos. Es decir, lo que se trata es que la gente cuide el ambiente, ¿verdad? Y lo restaure. Por eso muchas veces, bueno, no sé si nos ha de haber tocado por ahí, pero en muchas ocasiones hubo campañas, por ejemplo, aquí en la prepa de reforestación de aquí de la misma escuela, o íbamos a un lugar así cercano y también reforestábamos, etcétera, ¿verdad? Que al final de cuentas ya ni les echaban, no había nadie que les echara agüite y pues se secaban, ¿verdad? Pero bueno, era una buena iniciativa. Bueno, luego, crear la habilidad para resolver los problemas ambientales, ¿sí? Para, pues, si no resarcirlos totalmente, pues por lo menos parcialmente. Crear medidas y programas en términos de factores ecológicos. Bueno, esto lo pueden hacer escuelas, gobiernos, etcétera, ¿sí? Y garantizar la participación social en acciones ambientales. De lo que se trata, como dije yo, es que participe la gente. En este caso, alumnos, en otros aspectos, pues, pobladores, ¿verdad? O miembros de la comunidad, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es la situación en México en cuanto a la educación ambiental? Allá hablamos de lo de Europa. Ahora, ¿cuál es la situación en México? Bueno, Enrique Beltrán
nos lleva a manejar dos tipos de educación, la formal y la no formal, ¿sí? Con respecto a la problemática ambiental. Este autor nos propone cambiar los programas educativos porque consideran al niño como un individuo con conciencia social. Exacto. Entonces nosotros entre más pequeños agarramos a los niños, les podemos hacer que se den cuenta de la problemática que puede ser el perder una especie de planta, de animal, etcétera, y cómo nos puede afectar a nosotros directamente. Y para esto está la educación formal y no formal. La formal es la que se da en la escuela, ¿sí? Y la informal o no formal es la que se da en la casa, ¿de acuerdo? O con los amigos, etcétera, ¿sí? ¿Y qué es lo que se busca? La reflexión y la participación responsable. O sea, que la gente reflexione y que diga, estamos mal, ¿verdad? Y que participe para poder resolver los problemas. Para una conciencia verde, como dice aquí la imagencita, ¿verdad? Bueno, ok. Hablando un poquito de la educación ambiental, tenemos que es el proceso mediante el cual el individuo logra asimilar los conceptos e interiorizar las actitudes, mediante las cuales adquiere capacidades y conocimientos que le permiten comprender las relaciones entre los organismos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vemos los conceptos, los analizamos y entonces nosotros deberíamos de tener una actitud y formar una capacidad para poder saber cómo estamos relacionados con el medio ambiente, ¿verdad? Los animales, las plantas, los seres humanos, cómo dependemos de ellos, del agua, etcétera, ¿sí? Y lo que se quiere es formar a ciudadanos que tengan esa conciencia, ¿verdad? Sí, y que tengan una actitud positiva hacia la conservación. Por ahí de repente nos encontramos mucho en videos en YouTube, en Facebook, etcétera, donde personas tiran algún tipo de basura y hay gente que de repente rescata esa basura y se la vuelve a dar o a aventar, ¿verdad? Sí, porque tiene una conciencia ambiental, eh, ¿cómo se llama? Muy profunda y que los lleva a tener una actitud que resuelva ese problema, ¿de acuerdo? Ok, entonces el sistema educativo mexicano, sí, nos habla de que lo que queremos es que sea capaz de darse cuenta que hay muchos problemas ecológicos en México, ¿verdad? Este, hay muchos problemas en los pueblos, hay problemas en comunidades, que contaminan ríos, que contaminan lugares. Miren, simplemente por acá hay una carretera Trancoso-Tacualeche y casi para llegar a Tacualeche es un basurero, ¿verdad? Cuando se supone, bueno, primero eso debe de estar penado, número uno, y número dos, se supone que hay lugares que están certificados como tiraderos de basura y porque están alejados de las comunidades para no contaminarlas, ¿verdad? Pero sin embargo ahí está, ahí y abajito están unas casas. Entonces imagínense con el aire, etcétera, pues se va contaminado, llega a lo mejor a sus patios, a sus cuartos, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, en la actualidad existen licenciaturas que abordan estas problemáticas, como una de ellas es la ingeniería ambiental, ¿verdad? Que regulan todo esto, ¿sí? Ven cómo son regados las cosechas, con qué agua, si el agua está tratada o no, etcétera, ¿sí? Bueno, eh, ahora vamos a pasar, como les dije en su momento, a algunos conceptos, ¿sí? El concepto central, pues, es el de ecología, ¿sí? Permítame un poquitito. Ajá. Bueno, ok. Aquí estamos. Entonces, ecología ya lo definimos un poquito allá arriba, pero sí quiero hacer un énfasis en esto. Cuando se comenzaba con el estudio de la ecología como ciencia, se definió como el lugar donde se vive, ¿sí? Pero esto es incorrecto y casi nosotros siempre que decimos ecología nos imaginamos como un lugar, ¿verdad? No tirar basura, etcétera. Sí, tiene mucho que ver, sí, pero en realidad la ecología es, es la ciencia que estudia las relaciones entre los organismos y su medio ambiente. Y ahí le podemos agregar orgánico e inorgánico. Como ya les dije,
el orgánico es de todos los seres vivos, el inorgánico es de lo que rodea a los seres vivos y que no está vivo, ¿sí? Por ahí en las exposiciones podremos ahondar un poquito más en ello, ¿sí? Es una ciencia factual que ha cambiado su manera de verse a sí misma a través del tiempo, ¿sí? En su momento llegó a verse un poquito más hacia el ambiente, hacia cuestiones como esas, pero no, a final de cuentas se agrandó tanto el concepto de ecología que engloba todo lo que viene siendo la biología, ¿verdad? Y la zoología y la botánica, etcétera. Sí, porque tiene que ver con las relaciones que tienen los organismos, ¿sí? Que pueden ser positivas o negativas. Y nosotros como humanos también podemos tener relaciones positivas o negativas hacia el ambiente. ¿De acuerdo? Eh, bueno, en este concepto se han vuelto una infinidad de factores como son los físicos, que son inorgánicos, que es la luz, temperatura, viento, etcétera. Nada de eso está vivo. O los biológicos, que son los organismos vivos, que era lo que les decía en su momento, ¿sí? Y aquí está algo que llamamos biosfera, es la capa de la Tierra donde existe la vida, ¿de acuerdo? Eh, bueno, el más grande de los evolucionistas establece que las relaciones que se dan entre los organismos son de diversa índole. La modalidad de ayuda o protección entre los individuos de una misma población o entre distintas, que era lo que les decía, son relaciones positivas. Hay cuestiones positivas en las que o se protege una especie con otra, ¿verdad? O bien se beneficia una especie de otra, como es la relación depredador-presa, ¿verdad? El depredador, pues se beneficia de la presa, y la presa, tiene una relación negativa con el depredador porque se perjudica, ¿sí? Y también las relaciones de competencia en poblaciones distintas, como por ejemplo las hienas y los leones, ¿verdad? Que compiten por una misma presa, ¿sí? Bueno, cabe destacar que los organismos están sometidos a cambios climáticos, físicos, etcétera, que pueden determinar su preservación. Es lo que decíamos, si los animales se adaptan a todos estos cambios climáticos y físicos, vivirán y evolucionarán de manera que van a estar muy bien adaptados a ese ambiente, ¿sí? Pero si no se adaptan, no evolucionarán y por lo tanto morirán o se extinguirán de esos ambientes, ¿de acuerdo? O tendrán que huir, en dado caso, para bien de la especie. Bueno, hasta aquí voy a dejar esta clase. La siguiente semana voy a seguir, más bien, la siguiente clase voy a seguir con otros conceptos, que esos conceptos les van a ayudar a poder realizar. Son conceptos que van a venir en algunas de sus exposiciones y que los van a ayudar a que se les haga un poquito más fácil, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí lo dejamos por hoy. Saludos.